Muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy vamos a exponer nuestra octava charla de responsabilidad social y nuestro tema a tratar es personas jurídicas. Somos el grupo 1 que está integrado por Coyachagua Poma Yadira Kiara, Enríquez Leandro Manuel Rodolfo, Rodríguez Palomino Fernando Toribio, Salvatierra Torres Xiomara Danixa y quien les habla, Giselle Teo Castillo. A continuación les presentaremos un breve video introductorio a nuestro tema. Partamos de la siguiente situación. Nuestra sociedad está conformada por individuos. Se trata de individuos que interactúan entre ellos, conversan, trabajan, compran, venden cosas, intercambian e interactúan de diferentes maneras. Así, el individuo está reconocido como una persona natural por la ley y la Constitución. Las personas, entonces, tienen una serie de derechos por el solo hecho de ser personas: derecho a la vida, a la propiedad, entre otros. A esa capacidad, la teoría jurídica suele llamarle capacidad de goce. Tiene capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. Por otro lado, los individuos tienen también la capacidad de actuar. Pueden ir a comprar cosas, pueden firmar contratos ellos mismos, entre otros. A esto se le llama capacidad de ejercicio. A grandes rasgos, estas dos características jurídicas permiten que una persona se desenvuelva en la sociedad desde un punto de vista jurídico. Ahora, ¿qué sucede si Juan tiene una idea y quiere vender sándwiches? Digamos que Juan quiere asociarse con Pedro y Jessica. Juan aporta una cantidad de dinero, Pedro un poco menos y Jessica un poco menos. Con ese dinero compran 2 carretillas, insumos para cocinar y además contratan a 2 personas. Así, deciden ponerle de nombre a su negocio el sándwich. Aquí surgen varias preguntas. ¿A quién pertenecen las carretillas? ¿De quién es el dinero que generen las ventas? ¿Para quién trabajan las personas contratadas? Más aún, si quieren pedir préstamos o celebrar contratos, ¿quién pide esos préstamos? ¿Quién es el responsable de pagarlos? Para resolver todas esas preguntas, en el derecho existe algo llamado personas jurídicas. Se trata de una ficción jurídica que reconoce la existencia de una entidad nueva que, al igual que un individuo real, puede celebrar contratos, puede tener propiedad y además puede responder ante obligaciones y pagar deudas. Así, Juan, Pedro y Jessica pueden formar una persona jurídica a la que pueden llamar el sándwich SAC. Entonces, el dinero que ellos aportan a la empresa para formarla y todo lo que compre esa persona jurídica ya no pertenece ni a Juan, ni a Pedro, ni a Jessica, sino que corresponderá a el sándwich SAC. A esto se le llama autonomía patrimonial y en el Perú el concepto está recogido en el artículo 78 del Código Civil, que dice que la persona jurídica tiene existencia distinta a la de sus miembros y ninguno de ellos tiene. A continuación, la introducción a nuestro tema. Bien, para dar inicio a este tema empezamos preguntándonos lo que es una persona jurídica. Esta se puede definir como organización de individuos naturales que está en busca de valiosos fines y que constituye un centro unitario perfecto de imputación de las situaciones jurídicas. Es necesario mencionar que la persona jurídica llega a constituir un privilegio que se le puede otorgar por el ordenamiento a una cierta colectividad con el objetivo de cumplir determinantes finalidades. De esta manera podremos hallar 2 tipos dentro de las asociaciones de personas. Agrupación que se constituye con individuos jurídicos, sin contar con alguna finalidad financiera dentro de la cual se encuentran los comités. Fundaciones que son reguladas por el Código Civil y asociaciones. Personas jurídicas que solo tienen como finalidad lo económico, tales como los mercantiles, sociedades civiles, etc. Las transacciones que pueden poner en peligro el estatus de una persona jurídica son variadas. La doctrina considera que la referencia a una grabación de la situación patrimonial de una persona jurídica debe ser en relación con el patrimonio estable. Se consideró que la persona jurídica no afecta sino el derecho de los bienes y por tanto la familia se encuentra excluida.
Todas las relaciones familiares tienen un origen natural y sus transformaciones jurídicas tienen un carácter relativo secundario. En cuanto a la extinción de la persona jurídica, fue que una vez constituido, la persona jurídica no puede ser disuelta de sola la voluntad de sus actuales integrantes, porque su existencia es independiente de la primera. Por lo contrario, la actualiza del Poder Supremo. Es aquí necesario más que las personas jurídicas pueden ser disueltas por privación de autoridad. No obstante, la voluntad de sus miembros pongan en peligro la seguridad o intereses del Estado. En lo que concierne a la definición de las personas jurídicas y su relación con su capacidad y la representación como figura artificial que resuelve el problema, se señala a considerar estos derechos su verdadero punto de vista. Es necesario remitirse a la definición de la persona moral, es decir, sujeto capaz de propiedades y estos actos em, suponen también aquel que piensa y quiere. Un individuo y las personas existen solo ficticiamente. Como antecedente nacional, la licenciada Velázquez en 2017 nos dice que el problema principal de la responsabilidad de las personas jurídicas dista bastante actualmente de obtener una respuesta de la doctrina, en especial de la peruana, porque en entorno como en otros pertenecientes en la dogmática del derecho penal, se encuentran variables muestras de una gran transformación en los criterios doctrinales que son tradicionales, de manera en que probablemente en un futuro cercano la hegemonía comience a crearse de lo que hasta ahora en una posición sumamente mayoritaria. Como antecedente internacional está Hidalgo de la Cruz en 2014 en Roma. La persona jurídica tiene un origen en la cosa pública, en el desarrollo y ampliación del Estado, y no en el desarrollo de las relaciones privadas, y en su inicio de la persona jurídica tiene el Estado y su dependencia como sustento, situando el Estado en una sociedad de tipo esclavista, con todas las características de este tipo de régimen económico y social. Cuando el Estado se engrandeció fue también cuando para las comunidades colocadas bajo su dependencia, las colonias y los municipios, las ideas de las personas jurídicas tuvo implicaciones importantes. A continuación daré pase a mi siguiente compañero. Bueno, eh, dice esa asociación. Ya. Asociación. Una asociación es la unión estable de las personas, ya sea de las personas naturales o personas jurídicas, o en todo caso de las dos. Si bien es cierto, se unen para generar recursos, pero no con fines de lucro. Una asociación es creada con el fin de establecer un conjunto en base a valores y normas, o para desarrollar recursos que conlleven fines de interés común. También puede existir una asociación para hacer respetar los derechos constitucionales de la persona. Esta puede existir en apoyo a distintas actividades como el deporte, negocios, actividades de caridad, conceptos políticos y demás. Es necesario no confundir cuál es la finalidad de una asociación. Si bien es cierto, se va a tener que realizar actividades en algunos casos para alcanzar algún objetivo, como se recalcó anteriormente, dichas actividades se realizan para generar recursos más, no para fines de lucro. Según Fernández Cesareo, en absolutamente todas las asociaciones existen estatutos en las que están reguladas dichas asociaciones, en los cuales se dan a conocer los fines de el sistema de operación, las funciones de sus órganos y el rol que éstas van a asumir. De la misma manera, es fundamental que a través de las reuniones constantes se dé a conocer a todos los asociados las últimas gestiones realizadas por las cabezas y si existen algún ingreso jamás repartirse entre los miembros, sino destinarla a la causa por la cual se creó dicha asociación. Fernández Cesaguero
en 2004 nos da un ejemplo para tener una mayor énfasis en el tema. Y nos lo pone como en el caso de un equipo de fútbol. En esta asociación cada uno cumple un rol desde los dirigentes del club hasta los encargados de defender al equipo en la cancha, que también cumplen un rol fundamental, cada quien cumpliendo su papel designado. La Asamblea General, esta cumple un rol de cabeza de asociación y como tal, esta da los estatutos a los cuales tiene que basarse la asociación, reúne a todos los asociados. El Consejo Directivo. Este es el encargado de hacer cumplir los dispuestos por la Asamblea General. Esta cuenta como un presidente y su secretario y demás cargos complementarios. Es posible que una asociación deje de funcionar o se disuelva producto de estas causas, cuando esté de alguna manera no se adapte o funcione según sus estatutos, cuando su finalidad atente de alguna manera con el orden público o buenas costumbres, liquidación según lo acordado por su junta. Ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Enríquez y le voy a poner sobre fundación. Es una organización sin fines de lucro constituida por uno o más activos para la consecución de objetivos de interés social, cultural o de otro tipo. No se debe impedir el hecho de la afectación patrimonial, el que será empleado para financiar las actividades de la fundación o fines para los que se requiere el patrimonio. Swan Linares nos señala que un sector interesado en la doctrina nacional destaca que un componente indefinido como el interés social implica un riesgo de arbitrariedad por parte de los registros públicos al instante de clasificar la inscripción de una fundación. Continuamente será posible discutir el grado de interés de la sociedad por utilidad. Comprendemos por fundación aquel grupo de bienes perjudicados a realización de objetivos de carácter cultural, asistencial, religioso, otros de interés social que no cuenta con miembros, sino como gestores, que son los encargados de administrar los bienes a su cargo para realizar el fin para la cual se constituyó la persona jurídica. Gracias. Bueno, y ahora les hablaré sobre el comité. Es lo que se conoce como la organización de personas jurídicas o naturales dedicada específicamente a la pública recaudación de fondos que están destinados a un objetivo altruista. Acaba disuelta una vez que se haya alcanzado el desinteresado objetivo. También es fundamental saber que la organización del comité está formada por dos órganos del Consejo, el Consejo Directivo y la Asamblea General. Queda disuelto cuando los fines sean contrarios al orden público o cuando se llegue a cumplir con la finalidad de la propuesta. Ahora seguiremos con agrupación de personas no inscritas. Asociación. Son las agrupaciones de personas naturales o jurídicas sin fines lucrativos, actuando como personas jurídicas pero incumpliendo los requisitos legales como es la inscripción en los registros públicos. Al no contar con la inscripción, no se podrá el proceso de individualización, es decir, que van a tener una responsabilidad solidaria. Los tres principios por los que se rige una asociación son principio de autonomía de la voluntad asociativa, principio de no distribución y principio de autoorganización. Cuando lo remarca el artículo 80 del Código Civil, se retrata sobre una agrupación de personas jurídicas o naturales. Cuando se trata de una persona jurídica, se trata de una persona vivaz y en constancia. Es por eso que existen muchos tipos. Actualmente, un ejemplo serían los ONGs, INESEF, entre otros. Gracias, doy paso a mi colega. Bueno, fundación. Una fundación es un tipo de entidad jurídica conocida como organización sin fines o con fines de lucro. Dotada de un patrimonio propio aportado por sus fundadores, la fundación debe cumplir los fines designados a su objeto social, manteniendo su patrimonio para la consecución de los fines. La fundación es el sustrato patrimonial por excelencia de la persona jurídica. Cuando se constituye la persona que la fundó no pertenece a la disposición de los patrimonios o bienes que separa o individualiza
para cumplir con un propósito determinado como, por ejemplo, protección de los derechos humanos, víctimas del terrorismo y la violencia, asistencia e inclusión social, cívicos, educativos, entre otros. Por lo tanto, la fundación puede verse como una especie de herencia que está firmemente unida con un fin de comportamiento general. En general, de una fundación, su constitución puede efectuarse por personas físicas y jurídicas por acto interno, vivo o mortis causa en testamento. La petición del fundador es sumamente importante porque la fundación es una estructura que depende únicamente de los planes del fundador. Ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, también les hablaré sobre el comité. Es un grupo de personas que se establece para colectar colaboración del público y destinarlos a fines altruistas, pero no cumplen con los criterios para inscripción en el registro. La comisión es quizás un hecho comúnmente de organización de personas no registradas que se enfrentan a la realidad social, ya que satisface y diluye necesidades personales de carácter altruista, en las que muchas veces se piensa la comisión no está inscrita respecto a la materia de derecho, es la misma que cumplió con el requisito de su inscripción. Tiene parte de la persona jurídica, entra en las iguales notas reportando al comité inscrito. Los comités no inscritos se dirigen por los tratados mantenidos por integrantes establecidos. El impacto patrimonial creado por este grupo especial de personas no inscritas, sus organizadores y administradores son responsables para gestionar las contribuciones recaudadas. Su solicitud es la razón por la cual se constituyó en materia de responsabilidad civil. La responsabilidad colectiva y otras responsabilidades se establecen por quienes se identifican como organizadores de comité y por quienes gestionan los aportes recaudados. Su responsabilidad se relaciona con el asunto del comité que no está inscrito, con los donantes y en última instancia con los beneficiarios. Ahora continuamos con las conclusiones. Bueno, como primera conclusión tenemos, una asociación puede generar recursos para alcanzar sus objetivos, pero no con fines de lucro. Como segunda conclusión tenemos que la asociación es conjunto de personas que actúan sin producir ningún tipo de ingresos, en cambio, su acción es por solidaridad y el bien común. Como última conclusión tenemos, el comité es de suma importancia y su objetivo es noble, ya que recaudan bienes sin fines de lucro. Bueno, muchas gracias por participar el día de hoy. Esto fue nuestra octava charla de responsabilidad social. Bueno, ya está.